va a dar inicio a otros delitos más adelante. Ya ayer vimos parte del delito del embarazo en etapa infantil antes de los 14 años. Sin embargo, hoy lo vamos a ver desde una forma natural. No sé si miran ahorita la diapositiva. Sí, doctor, Sí, licenciado. Va, muy bien. Vamos a ver en sí lo que es el embarazo. Como les decía anteriormente, este nos lleva a nosotros a otros problemas más adelante, el cual los vamos a ir definiendo conforme van pasando las clases, ya no nos quedan muchas. Entonces, hoy vamos a ver el embarazo normal, por decirlo así, o la introducción para ver las otras patologías. Entonces, vamos a decir que el embarazo es el estado en que se encuentra la mujer desde el momento de la fecundación del óvulo hasta la expulsión del producto de la concepción. El diagnóstico, vamos a tener diagnóstico clínico, radiológico, por ultrasonido, anatomopatológico, biológico, inmunológico, bioquímico y ecográfico. Dentro del embarazo vamos a tener nosotros el diagnóstico clínico, que van a ser signos de probabilidad, como la amenorrea, modificaciones del volumen del útero, modificaciones de pigmentación de la piel y modificaciones de las mamas. Se van a poner más grandes, un color oscuro a nivel de la areola y los pezones. Los signos de certeza vamos a tener que se comprueban por la presencia de latidos cardíacos por medio del fetoscopio, el Doppler o ecocardiografía. Y también vamos a hacer los movimientos del producto de la concepción, palpación del abdomen materno. Entonces, nosotros vamos a tener varias formas desde el área clínica para poder hacer el diagnóstico preciso de un embarazo. El diagnóstico radiológico lo podemos hacer a partir de las 16 semanas, cuando ya hay punto de osificaciones o evidencias de algunas osificaciones. Por ejemplo, si nosotros tenemos un crecimiento del útero durante el embarazo, antes de las 20 semanas, el útero va a crecer por lo menos 2 dedos de tamaño por semana. Después de la semana 20, va a crecer 1 dedo por semana. Así es, pues, de que si nosotros el útero lo palpamos y lo evaluamos en su altura, a más o menos a nivel del ombligo, lo vamos a encontrar entre 18 y la semana 20. Si la distensión o el crecimiento del útero lo vamos a encontrar ya cerca del esternón, en la parte superior del abdomen, lo vamos a encontrar entre las 36 semanas aproximadamente y 40. Entonces, ahí vamos a nosotros a ir evaluando el crecimiento que se debe de acuerdo a cómo ha ido creciendo el útero y cómo ha ido desarrollándose. Dentro del diagnóstico por ultrasonido, nosotros vamos a decir que es la parte donde permite el diagnóstico del embarazo desde la 5ª semana o 6ª semana de gestación. Estamos hablando que si estamos hablando de la 5ª semana, mes y una semana de gestación, vamos a estar hablando nosotros en ese momento. Ahora, en algunos casos, el saco se observa como un anillo blanco en el fondo del útero. También es útil para diagnosticar la edad de gestación, las primeras 12 semanas, con base a la estatura del producto. O sea, conforme va creciendo, por medio de ultrasonido, nosotros vamos a definir exactamente cuál es el crecimiento total del bebé en este caso. Entonces, vamos a decir que en determinado momento
podemos hacernos valer de otras formas o de otros métodos de diagnóstico, como en este caso vamos a tener el diagnóstico citológico, en el cual nosotros podemos tener que se establece mediante un examen de células descamadas de la cavidad vaginal. Es como realizar un Papa Nicolau y se toma las células de la vagina y vamos a encontrar células descamadas. Estas se han considerado patoneumónicas de la gestación y son las células naviculares, que tienen una forma alargada, bordes más intensamente coloreados y el núcleo excéntrico, no lo vamos a ver en el centro, también frecuentemente coloreado. Aquí tenemos un embarazo, el cual lo observamos por medio de ecografía, o sea, un ultrasonido, en el cual se puede ya definir ciertas áreas y ya una ecografía, un ultrasonido en tercera dimensión, en donde ustedes pueden ver el antebrazo ya bien formado. Se mira ya aquí el hueso húmero del brazo, la nariz, los orificios orbitales, el frontal, el húmero y el fémur. Lo mismo podemos ver en este ultrasonido convencional, en el cual se mira la cabeza, las orejas, se observa el abdomen y ya vestigios de miembros inferiores como vestigios de miembros superiores. Ahora, las células naviculares que yo les había mencionado anteriormente son estas células en las cuales se observa de la descamación vaginal, en donde son células alargadas con un núcleo excéntrico, en donde se colorean más las células y el núcleo también coloreado. Diagnóstico anatomopatológico. Dentro del diagnóstico anatomopatológico vamos a encontrar que es el valor en restos de curetaje con fines de aborto. O sea, en este caso es un legrado donde se utiliza un instrumento que se llama legra en forma de cucharilla y se hace limpieza de todo el saco del fondo o sea, la parte interna y el fondo del útero a manera de hacer una limpieza total. Y se extrae todo el contenido para evitar infecciones o evitar alguna complicación. Entonces, este curetaje, eh, todas las membranas que salen ahí, la piel, el cadáver en sí, nos va a servir de un diagnóstico anatomopatológico de embarazo. La presencia de vellosidades coriónicas, más adelante vamos a ver este tipo de vellosidades. El trofoblasto, eh, que es una prueba definitiva de embarazo. En el ovario, el hallazgo importante es el cuello, el cuerpo amarillo gravídico, ¿verdad? Que hay cambios de gravidez en este cuello, en este cuerpo amarillo. La altura del útero se modifica durante el embarazo y después del parto, que presenta una regresión. Inmediatamente después, o sea, del parto, vamos a ver que se evolucionó 19 centímetros. 2 días después, 18 centímetros más. 2 semanas después, 10 centímetros más. Entonces ya llevamos un total de 28, 47 centímetros de involución y 2 meses después llega a la normalidad que mide 8.5 centímetros. Entonces, después del embarazo, para llegar a la normalidad total de su tamaño, el útero vamos a tenerlo en que es de 8.5 centímetros a los 2 meses. Diagnóstico biológico lo podemos determinar por la hormona gonadotropina coriónica mediante animales de laboratorio, ¿verdad? Pero en este caso nosotros ya hacemos hormona gonadotropínica humana. El embarazo, según la altura del útero, vamos a definirlos en la finalidad de cada mes. Por ejemplo, a la finalidad del tercer mes va a tener una altura de 10 centímetros el útero. En el cuarto, cuando va terminando el cuarto mes, 13 centímetros. En el quinto mes, 16.
En el sexto mes, 20 centímetros de altura. En el séptimo, 24. En el octavo mes, 28. Y en el noveno, 32 centímetros de altura. El diagnóstico inmunológico lo vamos a ver en la mediación en plasma u orina con una subunidad beta cuantificada. Se va a cuantificar la subunidad beta para saber cuánto de la medición de plasma, y dependiendo del valor, así vamos a determinar si hay embarazo. Ahora, el diagnóstico bioquímico, vamos a determinar de hormonas y proteínas placentarias. Entonces, aquí vamos a encontrar hormona gonadotropina coriónica humana entre o a partir del día 20 y 25 después de la menstruación. La proteína de Schwann-Hertzschanz, esta la vamos a encontrar 10 a 23 días después de la fecundación. La lactógena placentaria humana a los 28 días después de la fecundación. Proteína plasmática asociada al embarazo a los 28 días después de la fecundación. Proteína placentaria 5 a los 42 días después de la fecundación. Entonces, si ustedes se dan cuenta que si nosotros queremos tomar una proteína placentaria a los 20 días, nos va a salir negativa y podemos decir, miren, resulta que no hay embarazo. Pero si nosotros pedimos los laboratorios que son bioquímicos en las semanas adecuadas, se van a ir positivizando de acuerdo al laboratorio que se vaya pidiendo. La duración del embarazo, todos sabemos que es de 9 meses, pero si lo medimos por meses lunares que duran 28 días cada uno, dura 10 meses. Ahora, en semanas son 40 semanas, en días 280 días, y se predice agregando 40 semanas al primer día de la menstruación. O sea, eh, se pregunta a la paciente cuándo fue la fecha de su última menstruación, y ese primer día se empiezan a sumar las 40 semanas para tener un cálculo promedio o una idea de qué fecha es la fecha probable de parto. El diagnóstico retrospectivo, vamos a encontrar signos clínicos en el examen de la madre, las posibilidades diagnósticas de laboratorio, donde vamos a encontrar la subunidad beta de la hormona gonadotropina coriónica. El tiempo de aclaramiento es aproximadamente de 37.5 días en el primer trimestre. Y en el segundo trimestre, el aclaramiento de la prostaglandina F2 es de 24 días. Mientras que en el embarazo a término o después del embarazo a término, los valores de la hormona gonadotropina coriónica descienden rápidamente a niveles que hace imposible su determinación. Estados afines, vamos a encontrar nosotros embarazo espurio o pseudocés. Entonces, también inseminación artificial, ¿verdad? Que son formas diferentes de obtener un embarazo. Problemas médico-legales, vamos a encontrar nosotros errores de diagnóstico por las fechas, por distribución. Hay embarazos también psicológicos que pueden afectar a la misma persona. También simulaciones de la interesada. Por ejemplo, hay mujeres que les interesa imaginar o pensar que están embarazadas y simulan un embarazo que luego se puede convertir en un problema muy serio para el médico que las trató, ¿verdad? Porque eh, hay diferentes formas que han mentido para simular el embarazo. Y también otro problema médico legal, y que es el más frecuente, que hay un nuevo matrimonio de mujer divorciada. Entonces, dificultades que van a ir afectando durante el embarazo. Les voy a dejar este pequeño video para que miren las primeras 9 semanas.
No se escucha. Al año. No sé si tienen alguna pregunta. Doctor, ¿el corazón es el primer órgano que se desarrolla, no? No, básicamente. Primero vamos a tener el cerebro y la médula espinal. Luego vamos a encontrar las arterias y las venas. Y ahí se está formando el corazón. Ok, gracias. Doctor, buenas tardes. Una Buenas tardes. pregunta. Fíjese que yo tengo una mi prima que ella tuvo el problema de que ella cuando resultó embarazada le detectaron que no era solo un bebé, sino que era como un ramillete el que ella tenía en el útero. Entonces le tuvieron que inducir le tuvieron que sacar porque eran demasiados. ¿Por qué se da eso? Demasiados bebés. Sí, demasiados bebés. ¿O Porque era era como algo? un ramillete de uvas que ella tenía y le Sí, en pasó este 2 caso, fíjese veces. que, sí, en esto fíjese que no es, por lo que usted me está diciendo, no es un bebé, sino es un embarazo teratogénico, en el cual lleva el nombre de embarazo molar. Y conforme se va desarrollando, no desarrolla un bebé, sino va desarrollando una estructura como que fuera una pelota con vellosidades, no un bebé como tal. Entonces, para no confundirnos ahí, sí vale la pena tener el diagnóstico definitivo, ¿verdad? Porque sí no es un embarazo como tal. Y por Ah, eso fue que los traen. Si fueran múltiples bebés, no hay indicación, porque usted ha oído en algunas veces que han tenido 4 o 6 niños. ella tuvo 2, pero ¿cómo se llama? De ella no pudo tener porque sí, en 2 embarazos le pasó lo mismo. Sí. Entonces sí era algún embarazo teratogénico. Ah, ok, gracias, doctor. Va muy bien, preferible. Doctor, pero imagínense que en el caso este que acaban de comentar, la mujer sin saber, digamos, se practica o va a que le practiquen un aborto, ¿será que sí llega a ser considerado un aborto si realmente no es un bebé como tal? Mire, pues lo que sucede es de que para poder realizar un legrado, un aborto, tiene que tener las indicaciones médicas. En este caso, sí es necesario de que ella llegue al médico, le realicen todos sus estudios adecuados, si está embarazada, si no, le den el tiempo prudencial a través de ecocardiogramas en 3 dimensiones y
y depende de los resultados, entonces ya se toma la decisión por parte del médico o presentarlo a una junta médica si se encuentra en un hospital nacional a modo de realizar un legrado diagnóstico, que sería ya la parte de decir, ya no sería un aborto, sino un legrado diagnóstico para definir exactamente lo que estaba presentando era un embarazo molar. Ah, bueno, y para que se dé eso del embarazo molar, igual siempre sí se necesita el óvulo y el esperma, o ya es como que un defecto de alguna de las células. No, es siempre tiene que estarse en conjugación el óvulo y el esperma. Va, y otra pregunta, doctor, ¿en qué momento se llega a considerar, o sea, con lo que hablábamos, ¿verdad? Le preguntaba yo si era el corazón el primer órgano. Como ya ve que hay tanta discusión con el tema del aborto y de que en qué momento empieza la vida y todas esas cosas, ¿verdad? ¿En qué momento se puede considerar realmente, o sea, ya desde la fecundación, médicamente hablando, ya hay desde la reproducción celular, digamos, ya se considera vida, ¿verdad? Es que aquí nosotros nos vamos a basar en la Constitución. Y la Constitución dice que a partir de la fecundación ya es una vida. Entonces, no podemos hablar de que voy a esperar 3 semanas, 4 semanas o 5 meses para que usted sea legal y se le practicar un aborto. No. Esto es una ola internacional que nos viene manejando a nosotros esta idea, ¿verdad? En la que nosotros nos montamos en el caballito y nos vamos sobre esa línea y es algo que nos van a manejar y que por estar suscritos a muchos convenios internacionales, Guatemala va a tener que aceptar en algún momento esa ola, ¿verdad? Pero que en verdad, si nosotros nos vamos a la Constitución, en ningún momento, desde el momento de la fecundación, el momento que usted lo fecundó, ya hay una vida ahí, científicamente y también constitucionalmente. Excelente, gracias. Muy bien. Doctor, una pregunta. Si Sí, en el caso de que una mujer haya decidido tener un aborto, pero la pareja, o sea, el hombre no, el hombre sí quería que se tuviera ese bebé, si este señor llegara a poner una denuncia a la señora, ¿hay forma de saber que la persona tuvo un aborto? Porque seguramente sí va a salir que, creo que todavía sigue saliendo que está embarazada, pero ¿qué prueba puede tener él para poder decir que ella se hizo un aborto? O sea, hay un examen como tal. sí, mire, pues recordemos de que hay, en lo que les platiqué hoy, tenemos los controles de embarazo o diagnóstico retrospectivo de una madre. Entonces vamos a encontrar signos clínicos de que la madre estaba embarazada. Vamos a encontrar posibilidades diagnósticas de laboratorio según la subunidad beta de hormona gonadotropina y cada una de estas se va a ir desvaneciendo dependiendo la etapa del embarazo. Por ejemplo, a los 35 días, 37 días, perdón, 37 días era durante el primer trimestre y a los 24 días durante el segundo trimestre. Entonces, hay formas de tener diagnóstico post-embarazo, tanto clínicos como por laboratorio. Entonces, en este caso, recordemos si nos tenemos que ir al Código Penal, que la madre no es castigada por un aborto, sino quien es castigado por un aborto va a ser quien lo practicó. Además, quien indujere al aborto, ¿verdad? Por ejemplo, si la madre le dice, mira, tenés que abortar y la lleva con un médico, con madrona, a realizar el aborto, entonces ellos serían los que estarían con alguna pena.
Muy amable. Entonces, la interrupción se puede ver cuando se hacen exámenes cercanos. Por ejemplo, si una persona se lo hizo hace 3 años y la persona hasta ese entonces lleva el caso, ahí todavía se puede saber. No, perdón, hace 3 años el embarazo. Que si hace 3 años tuvo la interrupción la interrupción, 3 años después la persona hace la denuncia, ahí todavía hay algo que lo... Mire, pues vamos a hacer este caso. 3 años después de su embarazo y hagamos de caso que era primigesta o multípara. Hay una, Compañera. No fui yo la que habló, fue otra persona. Bueno, sí, pero yo preguntaba si hace 3 años fue el embarazo. Hoy se está Ajá, poniendo la denuncia, pero ajá. la persona era multípara o primigesta. Primi, Primigesta. Sí, van a quedar cambios y vestigios a nivel del útero. Recordemos ujú. que el útero, por ejemplo, se cierra, o sea, el cuello del útero eh, tiene una forma en la antípara. Una vez abierto el cuello el útero para introducir cambios a nivel del cuello. Muchas gracias. Que el embarazo psicológico puede producir leche materna. Fíjese que la persona se introduce en la mente eh, que está embarazada y se pueden dar todos los cambios de un embarazo normal. Entonces, en estos casos, sí hay cambios generales, crecimiento de ambas, crecimiento del útero, alguna de todo esto, sí afecta a los cambios generales que pueda tener una persona. Muchas veces aquí me preguntan por qué en el embarazo puede existir disminución de líquido amniótico sin que haya fuga. La producción se debe también al estado nutricional de la persona, la edad, las condiciones físicas, todo lo que pueda tener una persona para en condición adecuada al momento de un embarazo. Me piden que explique de nuevo qué es el embarazo espurio. El embarazo espurio es un embarazo fantástico, que también conocido como un embarazo psicológico, es un embarazo de mentiras, en el cual se produce que una mujer puede experimentar cambios característicos que explicaba anteriormente y que realmente cree que está embarazada y no lo está. Entonces, eso es un embarazo espurio. ¿Alguien más tiene una pregunta? Bueno, dentro de los embarazos, aquí pregunta qué es un embarazo tópico. Vamos a hablar que
hay embarazos, no solo el embarazo que nosotros conocemos normalmente, y vamos a tener un embarazo intrauterino. Bueno, aquí otra pregunta, pero ahorita vamos a terminar esta. El embarazo intrauterino, que es una gestación normal, embarazo múltiple, que vamos a tener múltiples eh, niños, ¿verdad? O varios embarazos en uno solo. El embarazo molar, que ya les había hablado anteriormente, y ahorita el embarazo ectópico. No es un embarazo tópico, sino es un embarazo ectópico. Y este embarazo ectópico es el embarazo que se va a dar fuera del útero. Eh, Algunos el embarazo migra y se puede dar eh, en la trompa de falopio, se puede dar también algunos casos a nivel abdominal, como en el caso eh, de los embarazos que estaban tratando de realizar en hombres, ¿verdad? Que no se da a nivel eh, en la cavidad normal, sino que lo implantan en el abdomen. Y en la mujer es todos aquellos embarazos que se dan fuera de la cavidad intrauterina. Pero eso se le llama embarazos ectópicos y son sumamente peligrosos, los cuales hay que retirarlos y operarlos para poderlos retirar y evitar que se compliquen. Doctor, disculpe, en estos casos, si la mujer se niega a hacerse, que se niegue a que acabo de conocer a una persona que le pasó eso y decidió no interrumpir el embarazo. Y ahorita el bebé, pues ya nació el bebé y está en intensivo porque el bebé nació malito, ¿verdad? En estos casos, la mamá tiene algún tipo de culpabilidad por no haber interrumpido un embarazo que se le había dicho que ya era de riesgo. No, esa es una decisión de los padres, ¿verdad? Donde se pone en peligro tanto la vida de la madre como la del bebé. Y al momento que ella decide, se le explica que tiene este riesgo y ella decide continuar, tiene que llenar un documento en donde quede claro que se le explicó que el embarazo era de alto riesgo y cuáles eran las complicaciones tanto para el bebé como para ella al momento de nacer. Y que por supuesto no iba a ser un embarazo con un parto normal, sino que tenía que ser por medio quirúrgico. Muy amable. Bueno, Buenas tardes, doctor. También sí, bueno, en estos casos también se puede dar el embarazo, bueno, no sé si se llama, bueno, sí embarazo, aún la persona ya no tenga matriz. Yo he conocido de un par de casos que después de haberse hecho una operación de haber quitado la matriz, no sé cómo le llaman a la operación, han quedado embarazadas. fíjese que yo no he visto ningún caso así. Me he enterado de que sí se han dado muy eh, ciertos casos, ¿verdad? Que sí se logra producir esto, pero eh, como no hay un lugar donde se implante como un cuerpo muscular como lo tiene el útero, tienden a, a perderse cuando ya va creciendo por no tener un músculo el cual vaya a dar de sí. Entonces, estos sí son mucha complicación para la, para la madre y para el producto, ¿verdad? Exacto. Estas dos amigas estuvieron en alto riesgo. Las tuvieron que operar para sacarles, ¿verdad? Al bebé, porque no estaba donde podría desarrollar. Sin embargo, sí tenían vida. Sí, sí, se da, pero es muy escaso, muy difíciles algunas veces.
Me preguntan sobre un caso de un embarazo que se veía muy grande, pero al nacer el bebé era pequeño y resulta que los médicos le dijeron que era la madre se comió el alimento del bebé y que tenía mucho líquido. ¿A qué se debe eso? No, mire, pues en este caso es la producción de líquido amniótico. Muchas veces, recuérdese que el líquido amniótico es lo que uno defeca y orina intraútero. Entonces, se va a deber a diferentes productos que come la madre y que esto va a producir que el niño también esté consumiendo lo que la madre come. Muchas veces esta comida no es la más adecuada o la que se requiere durante el embarazo y que esto haya un aumento de producción de líquido. Este líquido, al momento de nacer, si no está bien nutrido, el niño no va a depender de una relación, la cantidad de líquido es igual al crecimiento del bebé. No, el crecimiento del bebé va a ser de acuerdo a la nutrición que la madre tenga durante los primeros 3 meses de embarazo, porque durante los primeros 3 meses de embarazo, la madre va a consumir el alimento y va a ser todo para el niño. El segundo trimestre se invierte un poco, perdón, el primer trimestre es mitad y mitad para los dos. El segundo trimestre se convierte en un alimento solo para el niño y menos cantidad para la madre. Y el tercer trimestre es la comida más para la madre y menos para el niño. Entonces, eso se va a deber al tipo de comida que tuvo durante el embarazo. Ahora, alguien me pregunta sobre el embarazo en seco. El embarazo en seco no es un embarazo en seco como tal, sino el parto. Y esto se debe a la salida de líquido antes de tiempo, ya sea en grandes cantidades o en pocas cantidades. Entonces ya el líquido amniótico ya no se encuentra la misma cantidad. Entonces las contracciones empiezan más rápido y busca la forma de cómo expulsarlo de inmediato porque ya la cantidad de líquido no hay lo suficiente para que el bebé logre mantenerse dentro del útero. Alguien me pregunta sobre los embarazos gemelares. En el caso de la familia son muy recurrentes. Esto es hereditario y por lo regular cuando hay antecedentes de una madre con embarazo gemelar, por lo regular se va a seguir dando a nivel subsiguiente, porque, como les decía anteriormente, el embarazo gemelar es hereditario. Es importante, me preguntan si una madre realiza ejercicio, si va a un gimnasio, hasta qué mes. Es importante que la madre se mantenga haciendo ejercicio para que también no tenga complicaciones a la hora del embarazo y esto va a aumentar el ánimo, el estado de ánimo de la madre, va a aumentar el nivel de energía, porque se van a liberar endorfinas, que es una sustancia química que produce el cerebro y que disminuye los dolores de espalda, también va a mejorar la postura para fortalecer y tonificar los músculos de espalda, como también músculos de glúteo y los muslos. Entonces, el ir al gimnasio es recomendable, no se recomienda eh, que lo suspenda, sino que en todo momento disminuya cargas y disminuya actividad física forzada. Sí, los embarazos anembroniarios, estos también hay que alegrarlos porque no se van a desarrollar normalmente. Doctor, perdone, ¿y ese embarazo Sí, dígame.
Perdone, ese embarazo que acaba de mencionar, ¿cómo se da? El embarazo anembrionario. Exactamente. Bueno, la causa de estos es de que el óvulo va a ocurrir cuando nunca se desarrolla. O sea, el óvulo no se va a desarrollar de una forma normal y se absorbe, se produce la fecundación, pero no se desarrolla. Y la razón que ocurre a menudo se desconoce, pero puede deberse a anomalías cromosómicas en el óvulo fertilizado, ¿verdad? O sea, alguno de los dos óvulos no va a estar adecuadamente con los cromosomas y no se logra la evolución normal de un óvulo fecundado. Le puedo decir que imaginémonos que queda a medias. Mm, Ya, gracias, doctor. Bueno, Patrulli, Doctor, buenas tardes. buenas Tengo tardes. una duda. Es que yo vi en un video que me salió ahí en Facebook, que no hay que creer todo, ¿verdad? Pero la muchacha estaba diciendo de que ella iba a ser gemela, pero ella se comió a su gemelo. Eso como que, ¿cómo pasa o por qué pasa que como que un bebé se come al otro o cómo pasa eso? Mire, pues en estos casos no es de que se lo coma literalmente como la palabra lo quiere decir, ¿verdad? Esto ocurre casi frecuentemente en embarazos múltiples, así como lo dice usted, gemelares, donde se desaparece un embarazo y se produce un aborto involuntario de uno de los dos gemelos o múltiples, pero porque este síndrome de desvanecimiento, que así se le conoce, el, ¿cómo se le dijera yo? El siguiente gemelo o el gemelo 2, le voy a poner un número, es absorbido o retirado el aborto porque ya no desarrolló directamente, no es de que se lo coma, no es de que se lo consuma, así resumiendo las palabras, sino que uno de los dos presentaba anomalías y no se desarrolló. Eh, Empezó a tener alguna limitación en el crecimiento y tiende a abortarse, pero es por asuntos naturales, no es por que el otro gemelo se lo consuma. Ah, ok. Gracias, doctor. La edad, me preguntan aquí, ¿hasta qué edad se recomienda? Eh, Permítame, se me corrió aquí un poquito. A ver, ¿hasta qué edad se recomienda para que una mujer tenga un embarazo? Para que no sea arriesgado, me preguntan. Y si se pasa de la edad, se recomienda cuáles son las complicaciones que podría presentar tanto la madre como el bebé. Mire, todo en la vida tenemos una época, una edad en la cual nosotros somos unas personas aptas para poder biológicamente desarrollar. Si nosotros nos vamos a los extremos, por ejemplo, las niñas de 14, 15, 16 años, 20 años, su cuerpo no ha desarrollado completamente. Y vamos a encontrar con niñas que van en el desarrollo, tanto embrionario como post embrionario, algunos pequeños resabios de defectos que puedan presentar, más que todo el bebé y la madre también complicaciones. Ahora, si nosotros lo tenemos también eh, post la edad que es fértil, vamos a tener nosotros ciertas complicaciones como madres y también el bebé se va a desarrollar adecuadamente. Ahora, la edad fértil que se puede considerar la mejor es de los 25 años a los 29, aunque hay 4 años antes, o sea, podríamos decir 22, de los 22 años a los 33, en los cuales
son los años más aptos para que se puedan tener. Si yo le digo edades cronológicas ideales, biológicamente adecuadas para tener, la literatura me dice que es de 25 a 29 años. Pero se ha visto aquí en Guatemala, por lo menos, que tener hijos entre los 23 a los 33, 22 a los 33 años, es una edad adecuada para tener hijos. Pasado esto, ya hay que ir con ginecólogos que se dedican con especialidad en embarazos de alto riesgo para mantener controles y estudios en los cuales eh, no peligren ni la vida del bebé ni la vida de la madre. Buenas tardes, doctor. ¿Me escucha? Sí, le escucho. Fíjese que a mí me sucedió algo, creo que es oportuno para que nosotros aprendamos. Fíjese que a mí me agredió mi suegra, entonces yo perdí a mi bebé, tenía 11 semanas de embarazo. Pero en el hospital, no, cuando yo llegué, no me prestaron atención. Me dijeron de que porque yo era diabética, entonces ya el bebé ya no tenía vida y esto y lo otro, ¿verdad? Entonces dije, bueno, aquí no me van a ayudar. Cabe mencionar que yo tenía la glucosa controlada y todo. Entonces me fui a otro hospital donde me hicieron una MEU. ¿Y qué Pero edad tenía usted? El médico me dijo de que él sí me prestó atención, él hizo sus anotaciones de qué fue lo que a mí me sucedió. Pero al momento que yo pedí el certificado médico, pues solo parecía que que yo era diabética, ¿verdad? Entonces, ¿Y qué edad tenía usted? Ay, 31. Fue el año 31. pasado. Entonces, resulta que cuando yo fui a poner la denuncia y todo eso, ya me llamaron y me dijeron de que iban a hacer mi declaración y todo, ¿verdad? Pero como no había testigos cuando ella me agredió, cosa que sí estaba el papá del bebé, ¿verdad? Pero él no iba a declarar en contra de su mamá. Solo estaba mi pequeña de 4 años. Entonces, resulta que me dijeron, el fiscal y todo eso, me dijeron de que no, no sabía si iba a proceder por falta de pruebas. De pruebas, sí. Ajá, entonces solamente le pusieron una orden de alejamiento permanente, pero hasta ahí quedó, ¿verdad? No hicieron nada más, no, pues yo siento que sí me fallaron todos, ¿verdad? No sé si hay algún, no sé, ¿cómo lo explico? Alguna cosa que sea extra a que uno pueda dar pruebas, ¿verdad? Porque como simplemente no habían testigos, cosa que sí habían, pero pues yo no podía presentar testigos. Sí. Fíjese que a la relación que usted me indica, muchas veces nosotros hacemos las cosas bien y mal a la vez. Porque usted en un momento dado tuvo que haber ido primero al Ministerio Público a presentar la denuncia, que le hicieran una evaluación médica, y ellos de ahí solicitaban al INASIF los estudios. Entonces, con su denuncia, con la pérdida, entonces ya iba amarrado la denuncia. Eh, en ese momento yo entiendo muchas veces que se va primero al área médica. El área médica nunca lo vemos desde el área de general, por decirlo así, nunca lo vemos como un proceso que va a ser llevado a medicina forense. Mientras que si nosotros lo pensamos y damos esa orientación, mire, primero vaya usted a poner su denuncia al Ministerio Público para que ellos
soliciten una evaluación forense, el forense se va a encaminar a la que la pérdida se pueda deber a un proceso traumático, ¿verdad? Porque ahí pudo haber existido una alteración, elevación de la glucosa, disminución de la glucosa, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, pero ya usted la evalúa en relación a los procesos generales que usted pueda tener. En el hospital le van a atender su embarazo y la complicación que tenga de su embarazo, más no le van a tomar la idea o la importancia de que sea consecuencia de un proceso legal. Sí, yo lo primero que hice fue ir a la policía, ¿verdad? Y después de eso, como yo estaba sangrando, pues yo corrí al hospital porque pensé que todavía estaba vivo el bebé. Entonces, por eso fue que ya me dejaron internada y ya fue todo el proceso fuerte. Sí. Pero igual no me Perdón, compañera, lo que pasa es que cuando ponen la denuncia primero en la policía, tengo entendido que ellos tienen cierto tiempo para trasladar esta denuncia al MP, entonces eso es más tardado. Entonces, como dice el doctor, es conveniente que se dirijan de una vez al Ministerio Público y de ahí, bueno, de hecho, ahí hay INASIF, ¿verdad? De una vez le envían a hacer las evaluaciones para que su proceso sea mucho más rápido. Más rápido, más rápido. Sí. Madeline me pregunta sobre cuántas semanas se nota un bebé por ultrasonido. Es entre las 6 y 10ª semana de embarazo. Bueno, compañeros, no sé si tienen alguna pregunta, pero ya nos pasamos 10 minutos de su próxima clase. Doctor, por andar poniendo atención, no puse mi asistencia. Hay una posibilidad que nos puedan ayudar con la asistencia. Por andar. Ya perdió, mire, Julio. No puede ser. Me lleva. Ahorita se lo va a enviar Fabi. La asistencia sigue habilitada, la pueden llenar. Muchas gracias, Fabián. Feliz tarde, doctor. Gracias. Feliz tarde, Va, doctor. que tengan muy buena tarde.